Bien, ¿y tú? Fuiste de guardia, ¿no? Prado, buen día. Al igual que yo. Dembow. Sí, pero bueno, yo sí
¿Qué pasó? ¿Listo? Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de medicina basada en evidencias, el cual tiene más de una definición. Aquí les presento dos, y la principal es que es un consciente, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia para tomar decisiones sobre el paciente. Se trata de un método que trata de llevar la mejor evidencia clínica disponible al paciente, pero además con ello tomar en cuenta la experiencia del médico, su juicio y las preferencias del paciente. Otra definición nos dice que es la integración de experiencia clínica individual del médico con la mejor evidencia externa disponible precedente de investigaciones sistemáticas. Aquí tenemos una imagen donde hasta arriba se ve que, bueno, tenemos la mejor evidencia que debe de ir con las características del paciente, sus preferencias y la experiencia o juicio clínico del médico. Entonces, para tomar una decisión óptima para el tratamiento del paciente. Es un método relativamente reciente, ya que hasta hace 40 años las decisiones todavía se basaban principalmente en suposiciones básicas, eran ideas o acciones a partir del juicio del médico, que era lo que tomaba mayor importancia. Previo a esto, ya estaba aumentando más el conocimiento anátomo-fisiopatológico, y muchos se sustentaban en ello para la toma de decisiones, pero no siempre estas decisiones eran contrastables o reproducibles, no tenían el mismo efecto en un paciente con otro, y los beneficios o daños también variaban. Después tengo que, como les dije, los métodos objetivos o sistemáticos son relativamente recientes a partir de estas fechas. Ya hasta finales del siglo XVIII, Pierre Charles Alexander Lois usó por primera vez un método científico a base de un método numérico. Como sabemos, antes se usaban mucho las sangrías. Entonces, él hizo un estudio de eficacia para pacientes que tenían neumonía, faringitis u otras condiciones donde se aplicaba la sangría, y vio que no había, comparó los grupos con otros tratamientos, y vio que no había beneficios, ¿no? La eficacia, que era lo que él buscaba. Entonces, fue de los primeros métodos descritos. Después de eso, alrededor de 1834, se escribe este documento que inició un movimiento llamado la medicina basada en la observación, donde comenzaron como ya vimos con el ejemplo de Alexander, a erradicar tratamientos inútiles que no servían. De los primeros y más sonados de la sangría. Ya bien introducidos en el siglo XX, este método científico se introdujo y progresó. Ya se trataba de que los tratamientos fueran basados en pruebas objetivas, contrastables, reproducibles y generalizables para un grupo de pacientes en general. Se comenzó también a la par, estaba el desarrollo de las ciencias básicas, que continuaban aportando nuevos conocimientos. Pero todos estos conocimientos, a diferencia de antes, ya comenzaron a ser cuestionados y examinados para ver la efectividad de esta intervención.
Ya más o menos para 1980 ya teníamos una definición muy parecida a la que les presenté, que era la epidemiología clínica. Con esta definición se centraban en estudios de efectos para tomar las decisiones ya en general a la población, con el objetivo de guiar la atención sanitaria basada en la evidencia. Y esta filosofía no solo se quedaba aquí en la atención sanitaria, sino llegaba hasta la docencia, la organización de sistemas sanitarios y la práctica asistencial del día a día. Todavía no existía, todo no se reconocía la medicina basada en evidencias. Fue hasta 2005 que David Eddy por fin reconoció que esta existía y que fue y que desde 1990 ha sido cada vez más aceptada. En un artículo del Journal Club, Gordon Guyan, que es el que vemos aquí en la foto, fue quien señaló este término por primera vez en 1991. Y este mismo personaje, un año después, inició un grupo de trabajo de medicina basada en evidencias en 1992 en Canadá. Después tenemos a un personaje mucho más sonado, Charles Archie Crane, quien nació en 1909 y 1908, entonces le tocó vivir una época muy dura, las guerras mundiales. Él es un escocés, pero la importancia de este personaje es que hoy en día y a partir de 2009, que fue el centenario de su nacimiento, se le señaló como el iniciador de la medicina basada en evidencia. Y esa fecha se usó su nombre para lo que hoy conocemos como la colaboración Cochrane. Pero bueno, él en vida hizo una biografía de su vida, ¿no? Y nos describe cómo él se esforzó para promover el uso de ensayos controlados, aleatorizados, para la adecuada obtención de datos. Entonces, después de las primeras publicaciones, el archivo continuó circulando, pero se mantenía agotado, era difícil acceso. Y bueno, ya después de eso, para terminar con los antecedentes, hubo algunos personajes importantes, principalmente David Sackett y Gordon Guyan, quienes han tenido gran influencia y le han dado promoción, y han enseñado, han descrito cómo se va a llevar este método para identificar las pruebas científicas, y además fueron los que acuñaron el primer término que involucraba este método, ¿no? La epidemiología clínica. Ya hoy se estima que alrededor de 20 a 30% de las prácticas clínicas habituales todavía son empíricas. Entonces, que es una de las barreras más importantes, es que todavía nos enfrentamos constantemente a la incertidumbre. No sabemos, no creemos en la medicina basada en evidencia o no la sabemos aplicar. Entonces, por lo tanto, todavía existe variabilidad en la práctica médico. Un estudio sociológico describió que los médicos, en su mayoría, creen en lo que hacen. Prefieren actuar, aunque su intervención tenga pocas posibilidades, pero con el fin de actuar, lo hacen para no mantenerse a la expectativa nada más. Vislumbran relaciones causa-efecto en base a patología, por ejemplo, pero sin que exista un efecto. Se apoyan más en su juicio personal que en la evidencia, o en juicios personales de personas reconocidas en el renombre sin justificar esa decisión. Y cuando las cosas van mal, es mala suerte.
La medicina basada en evidencia no solamente se centra en lo que ya les he mencionado, sino tiene un contexto sanitario, económico, social, y el cual va aumentando. No obstante, las presiones todavía, aparte de esos tres pilares, sigue siendo, va creciendo, ya que la población que atendemos cambia, crece, cada vez mucho más, tienen más esperanza de vida, más expectativa, hay más envejecimiento por lo tanto, entonces más demanda asistencial, la tecnología va avanzando y cada vez hay más posibilidades terapéuticas, pero también el costo es un factor importante. Y además hay democratización del conocimiento. Con esto me refiero a que cada vez los medios de información que al ser ya de fácil acceso dan la oportunidad a que el paciente se informe o se malinforme. Pero esto hace que haya una crisis del modelo paternalista médico-paciente o la relación médico-paciente, donde antes la decisión del médico era imperativa y ahora crece la del paciente, donde él tiene más autonomía y participa en la decisión que tomemos. Entonces, hoy en día, justificar acciones en base a opiniones personales o especulaciones pues, ha dejado de ser aceptable, ¿no? Y el objetivo final es ofrecer asistencia personalizada, ¿no? Involucrar todos los aspectos y creo yo muy importante el paciente. El valor de la medicina basada en evidencia también tiene factores para aumentar o disminuir su valor en base al volumen de la evidencia disponible, la cual ha ido aumentando. Cada vez se publican más artículos. Y esos artículos cada vez mejoran su diseño y sus métodos, ¿no? Cada vez la gente nos informamos más o aprendemos más de cómo hacer y aprender de esto. Entonces, como les decía, la medicina basada en evidencia es un método. Se describen 4 etapas principales. La primera es formular una pregunta que debe de ser concisa y específicamente a lo que buscamos en el paciente, ya sea una intervención o conocer un factor de riesgo para un pronóstico, etc. ¿no? Voy a describir cada una de ellas. Número 2, hay que encontrar la mejor evidencia disponible, conocer los recursos que tenemos para encontrarla y después, en el paso 3, evaluar esa evidencia, ¿no? Someterla a validez interna, externa, pero más importante nosotros tener o leerlos críticamente al artículo para ver si aplica a nuestro paciente. Y por último, aplicar esto, llevarlo a la práctica y que intervenga un poco los otros factores que les mencioné. Aplicar los resultados clínicos, los más comunes son hablar de muerte, enfermedad, síntomas, pérdida de función. Son ejemplos son ejemplos de lo que podemos investigar con este método y apoyarnos con nuestra experiencia personal y estudios de laboratorio de la patogénesis, pero estos no son útiles. Ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, por ahí hay un libro que nos dice que la medicina basada en evidencia está destinada a complementarnos, pero no a reemplazar nuestro juicio clínico. Ya con esto vamos a abordar cada uno de los puntos. Entonces, aquí tenemos este esquema, los 4 elementos principales para iniciar. El primero, la pregunta, como lo mencioné, debe de ser ajustada, explícita, para ser bien claros qué es lo que buscamos, ¿no? No podemos, por ejemplo, decir cuál es el tratamiento el mejor tratamiento de la diabetes. O sea, sí es importante, pero ¿cómo vamos a llegar a esa respuesta, no? Muy amplia. Entonces, ya hay algunas formas de cómo formular esa pregunta
Y por ejemplo, aquí tenemos un método, ¿no? Con las siglas PICO, donde P es población o paciente. Y quiero que ahí vamos a preguntarnos cuál es la población, el paciente o el grupo relevante al que va dirigiendo mi pregunta. ¿Qué intervención o qué factor de riesgo es el que me interesa saber? Ese factor de riesgo tiene comparaciones, a veces aplica y a veces no. Y cuál es el resultado que espero, ¿no? Entonces, con eso comparamos el primer ejemplo que les di de mejor tratamiento de la diabetes contra ya una pregunta más específica, ¿no? Por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿es mejor el uso de la metformina comparado con sulfonilureas para mejorar mortalidad? Bueno, sí, ya estamos usando todos los puntos. Y aquí tenemos una imagen donde otra vez vemos el significado de estas iniciales. P, paciente problema, población, y de intervención principal. No solo tratamiento de factor, sino pronósticos, pruebas diagnósticas, exposición. Es muy amplio lo que podemos investigar. La C de comparación. Comparación, como les dije, este punto se puede excluir de acuerdo a las necesidades. A veces no aplica. Y por último, los outcomes, los resultados. El primer punto de PICO, que es para ver, analizar la primera parte del método, que es la fórmula pregunta, debemos informar decisiones respecto a pacientes individuales, ¿no? Si a nosotros nos interesa la población diabética, debemos de buscar estudios que hayan inscrito esa población, ¿no? O más específicos. La población puede ser, bueno, si nosotros buscamos a una población, un paciente, podemos ser muy amplio o muy estrecho, depende de la prevalencia, ¿no? de esa entidad que nosotros buscamos. Entonces, cuando es muy amplia, se recomienda pues especificar qué grupo nos interesa más, ya porque una población demasiado amplia nos puede dar resultados que no apliquen a todos los pacientes, ¿no? O a nuestro paciente en estudio. Y al contrario, poblaciones demasiado estrechas a menudo disponen de investigación de alta calidad, que como bien lo mencioné, ya van creciendo el número de publicaciones, pero todavía carecemos de evidencia de alta calidad, poblaciones ya muy, muy específicas. Después, para la intervención, pues aquí no necesariamente tiene que ser terapéutica, sino también para métodos diagnósticos o pronósticos, o factores de riesgo. Debemos también evitar definiciones estrechas o amplias. Cuando se trata de terapia farmacológica, debemos de considerar dosis, momento de duración y de tratamiento. Aquí, para entender este punto, pongamos el ejemplo imagínense, quiero saber acerca de los efectos de la aspirina a una dosis de 83 miligramos. Pues cuando yo busque artículos de dosis de aspirina 83 miligramos, quizás encuentre uno o dos, o a lo mejor ninguno, ¿sale? Pero si yo encontrar algunos, voy a tener muy poca información para tomar mis decisiones. Entonces, allí, en ejemplos como este, vale la pena hacer un poco más ligera más ampliarla un poquito, ¿no? Podemos decir, el efecto en tal, ¿verdad? Con dosis bajas de aspirina, ¿no? Entonces, hay que tener ojo en qué tan estrecha o amplia quiero esa definición. Bueno, después, comparación. Esto aquí, para ejemplificar más fácil, lo puedo hacer como de tratamiento, ¿no?
Los estudios, como bien saben, los ensayos aleatorios, nos comparan, un tratamiento que no es el estándar contra un placebo, por ejemplo, o si ya existe tratamiento habitual o el mejor, se compara contra ese. Aquí mencionar que las ventajas de comparar con un placebo es que facilitamos el seguimiento y control del efecto placebo, pero las desventajas es que no compara entre opciones reales. Aquí tenemos que ser realistas, tenemos que comparar el tratamiento con uno que tenga que fisiopatológicamente o algo también tenga un efecto igual beneficioso, igual dañe en el paciente. No podemos comparar bueno, ya, ustedes tienen muchos puntos. Siguiente. Después ya los resultados. Aquí tenemos que considerar todos los resultados importantes, tanto beneficios como daños, ¿no? Se debe de ser específico en el resultado que buscamos. Ya les habrán presentado algunos ejemplos. Pero estos tienen que también ser bien definidos, medibles, confiables, sensibles al cambio y tienen que evaluar ese aspecto clínico que nosotros consideramos relevante. Para los resultados varían dependiendo del tipo de estudio. Por ejemplo, tenemos en los ensayos aleatorios, o así, un resultado compuesto, ¿no? El resultado compuesto es el total de todos los resultados que se obtuvieron de dicho estudio. Entonces, aquí la ventaja, evidentemente, es que tenemos un poder estadístico más grande, pero es difícil de interpretar. O sea, y más cuando todos los resultados pues, van en diferente sentido, ¿no? Unos positivos, otros negativos, unos significativos y otros no relevantes. Entonces, es más fácil usar este tipo de resultados cuando todos tienen la misma importancia, es donde la intervención afecta a todos los resultados de la misma manera, pero esto difícilmente lo encontramos y entonces por eso en los artículos, además del resultado compuesto, se debe de informar cada resultado individual, ¿no? Para nosotros analizar. Los resultados pueden ser blandos o duros, ¿no? Duros se refiere a cuando evalúan muerte, enfermedad, etcétera, ¿no? Y suaves ya evalúan cosas como dolor, función, calidad de vida, personas menos comunes. Y estos los resultados blandos, tenemos el riesgo de sesgarnos, ya que muchos de estos se sustentan en la interpretación del paciente, ¿no? Tengo mucho dolor y ese mucho dolor para alguien puede ser poco o del mismo médico, ¿no? También nosotros podemos entonces vamos a sesgar y por eso cuando hay que tener cuidado más en estos resultados una vez que cuando los queramos evaluar sean mediante herramientas validadas, ¿no? Y aún así todavía a veces caemos en eso. A veces cuando por conveniencia a veces se usan resultados sustantivos. Por ejemplo, no se estudia la causa o el efecto, el daño de una enfermedad, no sé, o el efecto de un medicamento. Y se usan resultados sustitutivos, como puede ser en caso de la hipertensión arterial, la TEA, o en caso de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, donde tenemos ventajas, ¿no? Que es más rápido, menos costoso que evaluar la aparición de esa complicación, de ese daño, de ese efecto, nada más medir un parámetro. Entonces,
es importante esto, ya que el 45% de los medicamentos que fueron aprobados por la FDA en 2005 a 2012 se basaron en resultados sustantivos. Entonces, pero hay que tener cuidado, ya que estas pruebas son indirectas y podemos llegar a conclusiones erróneas. Es difícil incorporar la evaluación riesgo-beneficio y como son indirectamente proporcionales nos pueden confundir. Se recomienda solo usarse si la capacidad de esa herramienta está ya bien documentada que produce efectos. Aún así, por ejemplo, el control de la diabetes con hemoglobina glicada está muy bien descrito, pero aún así ya hay estudios donde se ve que, por ejemplo, un control estricto de hemoglobina glicada a veces no nos da un mayor beneficio, ¿no? Entonces, después, encontrar la mejor evidencia. Cada vez es más fácil. Encontrar la mejor evidencia requiere habilidad para encontrarla de forma rápida. Y hoy en día ya tenemos mucho acceso por medio de la red. El enfoque en este punto es que la evidencia responda a nuestra pregunta. Y nosotros mantenernos al día con tantas preguntas que hay en nuestra práctica sería muy cansado. Yo creo que nadie podría hacerlo ya que sabemos la cantidad de artículos que se publican por día. Entonces, a veces esa función de sintetizar muchos artículos se puede delegar a fuentes confiables. Hay que saber que existen algunas plataformas, ¿no? Dynamet, etcétera. Pero saber cuáles son confiables y cuáles no. Comparado contra Wikipedia, por ejemplo, no es confiable. Entonces, hay que reconocer que una revisión sistemática requiere de una búsqueda exhaustiva de los datos primarios, ¿no? de los artículos originales. Entonces, son una buena base para nosotros informar. Las fuentes útiles, es más útil una fuente entre más rápida es para su acceso. Cuando es fácil dirigirnos a nuestras preguntas específicas, cuando es basado en pruebas y además está actualizada, que sea portátil. Hoy en día todas son portátiles, ya que son acceso mediante la red. Y el que sea una plataforma fácil de usar nos va a ayudar. Las fuentes hay que distinguirlas entre dos tipos principales. Primero tenemos a la base de datos, que es la colección de las referencias bibliográficas. Las podemos encontrar, por ejemplo, en Medline, CINAHP, Embase y Cochrane. Y un portal de acceso es diferente. Son un motor de búsqueda. Por ejemplo, ya hemos visto el PubMed, el Ovid. Y el portal de acceso nos va a dar datos nos va a dar acceso a más de una sola base de datos. Por ejemplo, en PubMed podemos encontrar referencias bibliográficas de Medline, de Embase, de Cochrane, etc. Entonces, y además en este portal, por medio de su interfaz, nosotros podemos dirigir lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, queremos buscar ensayos clínicos controlados de esto y nos da la opción de eso. Entonces, pero además nos da un mapa de citas. Por ejemplo, si estamos en una revisión sistemática, nos da el link para brincarnos al archivo original y así ir viendo la red de cómo se está compuesto eso, de dónde viene la información, ¿no? La categoría de la evidencia, existen 3 niveles principales. Primero tenemos la investigación primaria o la original, que proviene de
de datos de individuos, grupos, la población que atiende el 20 de noviembre, la población que atiende reunión su consulta, etcétera. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Ya que a veces eso mismo no aplica a otros grupos. Entonces, los artículos originales van dirigidos a buscar terapias, daños, están los ensayos clínicos autorizados, los cuales, con este fin de buscar una terapia, son superiores a los estudios observacionales. Pero los estudios observacionales también tienen su utilidad y son mejores para estudiar factores de riesgo y pronóstico mediante los estudios prospectivos de corte, ¿sale? Entonces, ensayos clínicos son los mejores para evaluar tratamiento. Cortes son los mejores para estudiar factores de riesgo o pronóstico. Después, el otro grupo son las revisiones sistemáticas. Son las mejores para preguntas individuales, ya que es una revisión que se basa en muchos artículos originales. Esta tiene un método estructurado donde tradicionalmente son explícitos en la forma en cómo ellos encontraron la información, de qué plataformas y cuáles son las palabras claves con las que encontraron los artículos. Entonces, además ellos usan su juicio científico para reunir toda esa evidencia. Y ellos tratan de centrarse en las publicaciones más sólidas, ¿no? Entonces, aquí ellos también pueden tener un sesgo de publicación. Por ejemplo, encontraron 100 artículos, pero a ellos les parecieron 3 importantes y mencionan a esos 3 y nosotros no. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Sí, no? Sí, sí. Esa es la idea que tenemos. La siguiente. Después, por último, tenemos el tercer grupo, que es los resúmenes y directrices. Es el más alto nivel de complejidad, ya que solamente no es una revisión, sino además, o sea, actúan como, idealmente son como guías. Y entonces, ellos aparte de reunir toda la información, sintetizarla, emiten recomendaciones, pero su calidad es variable, no nos deja en duda, ya que diferentes organizaciones nos pueden dar contradicciones, ¿no? Entonces ahí nada más por esa cuestión queda un poco de duda, pero todo está regido por algunas organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones que establecen normas para el desarrollo de estos resúmenes o directrices. Aquí tengo algunos ejemplos. Rate, Young, Agree, las cuales son respaldadas por esas instituciones. Y las normas aceptadas para el desarrollo de directrices o guías deben de señalarnos el grado de evidencia, nos deben de decir las fortalezas de las recomendaciones que ellos emiten y deben de tener una conexión explícita entre la evidencia con sus recomendaciones. Tenemos una pirámide de la organización de la evidencia en la punta, el nivel más alto al más bajo, donde suelen estar los artículos originales y las revisiones sistemáticas. Se pueden dividir en investigación primaria, secundaria o sometida a filtro. Y todavía tenemos abajo de los estudios observacionales los casos de controles, casos específicos, pruebas de laboratorio o personales hasta abajo. Pasamos al punto 3, el cual es ya vimos cómo encontrar esta información. Ahora hay que someterla a una validez, tanto interna como externa. Entonces, aquí tenemos que tener mucha habilidad de crítica, autonomía en el proyecto. Ya existen modelos que critican o valoran
los estudios dependiendo de qué tipo de estudio es. Por ejemplo, en las revisiones sistemáticas y metaanálisis, Prisma, Prisma-P, en ensayos controlados aleatorizados, Consort, Spirit, en estudios observacionales, Stroke, en estudios de diagnóstico y pronóstico, STAR, pues, son las principales organizaciones. Muy bueno. En cuanto a la validez interna, es cuestiona si los resultados son correctos para los pacientes estudiados. Sus amenazas principales son caer en el sesgo o que los resultados sean por el azar. En cuanto al sesgo, el sesgo es un error sistemático que se produce por impresiones engañosas del verdadero efecto. En ensayos aleatorizados, podemos caer en sesgo al no asignar de forma aleatoria, al fracasar en cegar a las personas relevantes para el estudio, participantes, médicos, los que gestionan los datos, etcétera, y que se pierda el seguimiento de los participantes, terminar el estudio antes, publicar estudios demasiado pequeños que están subpotenciados para lo que buscamos, con lo cual podríamos tener resultados significativos, pero nos quedamos en sesgo de publicación. Después tenemos que se deba al azar. Este es un error aleatorio, la probabilidad de producir resultados erróneos. Y en esto la P mencionaba que era malinterpretada, ¿no? Ya que la P describe la probabilidad de si la hipótesis nula fuera cierto. Entonces, después, para la validez externa, ya es fuera del estudio, hay que cuestionarnos si los resultados aplican a el paciente específico en otra población, en otro estudio. A veces podemos caer en que si el paciente es no. En comparación con la práctica, el paciente de un estudio suele ser seleccionado y suele provenir de centros médicos, centros académicos, que están dispuestos a cumplir un criterio estricto de inclusión. Realmente a veces están libres de otros factores que nos pueden confundir para el resultado, y pues los pacientes están dispuestos a tolerar rigurosas demandas del protocolo, ¿no? Y este tipo de pacientes no es el paciente general, ¿no? No es el paciente que encontramos en la práctica. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto y ver por qué. Ahí podemos encontrar algunos puntos por los cuales a veces no aplican. Y en esos pacientes que nosotros seleccionamos, a veces tenemos un bajo riesgo de un resultado adverso, como muerte, enfermedades, función, satisfacción, y el resultado nos puede dar positivo. La evidencia puede ser indirecta. Podemos usar evidencia indirecta, por ejemplo, cuando nosotros estamos investigando, tenemos una pregunta de un grupo muy específico, del cual no se ha hablado en otros artículos, analizando, por ejemplo, otras poblaciones que se parezcan, ¿no? Se trata de la misma enfermedad, pero como no encontré esta edad en específico, pues vamos a compararlo con una edad más avanzada o general. O la gravedad, ¿no? A mí me interesa ver el efecto de esta enfermedad que se ha publicado, pero quiero ver nada más cómo les va a estos pacientes graves, ¿no? Entonces ahí nos enfocamos en eso, pero perdemos confianza. Pero perdemos, relevancia. ¿Sí? Podemos también hacer uso se emplea el análisis de los subgrupos, cuando lo mismo que mencionaba, pero aquí podemos, hay que tener cuidado porque el uso de subgrupos nos puede dar conclusiones falsas. Los posibles problemas en esto es que tengamos un sesgo de informes, que el subgrupo no nos representa al grupo de pacientes que nosotros queremos investigar,
la comparación de múltiples subgrupos en un estudio nos puede aumentar la probabilidad de que el hallazgo es significativo. Y esto pues, nos puede ser engañoso para nosotros. Y el análisis del grupo tiene un menor poder estadístico, ya que involucra a menos participantes. Entonces, esa cantidad a veces no tiene poder para detectar el efecto verdadero o los falsos negativos. Y los combinados con informes selectivos son más probables que resulten positivos y que esos positivos sean falsos. Para minimizar estas conclusiones falsas, debemos preguntarnos, se especificaron los análisis, si era de subgrupos, si eran indirectos o si eran directos. Se definieron los subgrupos en base a riesgo basal. O sea, los subgrupos fueron identificados o desde el principio o ya fue como un estudio posterior. Se usó una técnica adecuada para ver la validez de los resultados. Y si los subgrupos se limitaron al riesgo primario y si se observó el efecto solo en esos análisis de subgrupos. Nosotros podemos medir el efecto del tratamiento. Ya una vez que las pruebas están validadas, tenemos una validez interna y externa. Ahora, ¿cuál es el efecto de este estudio? Para eso nosotros podemos medirlo mediante estimaciones de efectos relativos, estimaciones de efectos absolutos. Los relativos son el riesgo relativo, RR, odds ratio o el hazard. Entonces, para estimaciones absolutas, tenemos la reducción absoluta de riesgo o el número necesario a tratar. Se prefieren las mediciones absolutas, las cuales variarán dependiendo del riesgo basal y duración del seguimiento. Entonces, ahí nosotros, cuando se usan los relativos, en seguimientos muy estrechos y en un riesgo basal más bajo, por ejemplo, podemos encontrar resultados significativos cuando en realidad, si nosotros siguiéramos esa población por más tiempo, no lo serían, o sí lo serían. Entonces, evaluar riesgos relativos nos tiende a generar entusiasmo sesgado, ¿no? Entonces, y cuando se usan los relativos, en el caso de intervenciones, el RR es el más estable, es el que se recomienda. Los OR o HR manejan un lenguaje que es difícil de nosotros explicar el beneficio al paciente, ¿no? Porque volvemos al inicio de mi presentación. Se le debe de explicar al paciente y que sea partícipe del uso de la medicina basada en evidencia. Y por último, la aplicación de las pruebas, ¿no? Hay que usar la mejor evidencia, ya sabemos cómo investigarla, cómo validarla, pero todavía existe una brecha entre la evidencia y la práctica real. A eso le conoce como brecha del saber hacer. Como lo dije, la incertidumbre es una de las principales barreras, pero también tenemos la falta de conocimiento o malentendidos de la evidencia, la falta de organización, de la atención que fomente el uso de esta evidencia y enfatizamos. La medicina basada en evidencia no pretende reemplazar el curso clínico. Simplemente es llevar la mejor evidencia adaptada a las circunstancias individuales, que aquí pueden ser genéticas, las enfermedades, comorbilidades del paciente, a práctica. Para la aplicación hay diferencias en el riesgo basal. Los ensayos clínicos en ellos no se responde uniformemente a una intervención, por el efecto varía. A esto se llama heterogeneidad de efecto. Y esto generalmente se explora solo en metaanálisis o múltiples ensayos cuando se prueban prospectivamente diferencias entre subgrupos predefinidos.
Ya, por último, este esquema. Entonces, nuestros estudios, por ejemplo, ya sean estudios observacionales, ensayos, etcétera, ya saben los tipos de estudio, o otras fuentes de evidencia, entre más, más fuertes sean, mejor y adecuadas, ¿no? Si, por ejemplo, es en busca de una terapéutica, los ensayos, esa evidencia disponible la vamos a llevar la vamos a juntar y vamos a evaluar su efecto. Una vez teniendo la evidencia, se tiene que apoyar de la experiencia de nosotros, los recursos que tengamos, las necesidades del paciente y sus preferencias o opiniones para tomar una decisión. Entonces, eso es, creo que todo. Sí. Espero que les haya gustado. Es una introducción, o sea, ya meterme más con metodología, lo haría muy extenso. Entonces, espero darles la idea de lo que pretendía, de lo que es la medicina basada en evidencia. ¿Alguna duda? Bien, pues muchas gracias por la plática. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Hola, Doc, buen día. Soy Mariana, residente. Yo nada más quería como hacer un comentario sobre, o sea, que habló un poquito como que las revisiones sistemáticas pueden ser como muy variables pues en su calidad, por así decirlo, pero realmente es un proceso sistemático. Eso quiere decir que se sigue un método. Y entonces se hace la pregunta pico, se busca en diferentes bases de datos, etcétera, y cada artículo que tú incluyes debe de llevar la evaluación del riesgo de sesgo de cada artículo. Entonces, eso hace que sea, o sea, digo, si la vas a hacer sistemáticamente y la checas con todas estas herramientas que dijiste, Prisma, si vas a incluir puros estudios observacionales, la declaración de Stroud, o si vas a incluir otras cosas, la consorte, etcétera, si lo evalúas con eso en teoría, con eso es el máximo nivel de evidencia, porque es algo sistemático y que ya después lo puedes hacer un metaanálisis, que ya sería como la parte cuantitativa de ese proceso que fue cualitativo. Y lo último es el riesgo el sesgo de publicación. Generalmente lo exploran en los metaanálisis sobre todo, y eso es más bien como que los estudios que hizo la gente en el mundo, que no tienen resultados significativos, tienden a no publicarse. Entonces, todo lo que está publicado es porque le salió algo significativo, y más bien a eso era a lo que se refería el sesgo de publicación. Pero eso es todo, muy bien. Gracias, Mariana. No. Sí, muy acertado comentario. Se ve que tienes bases muy buenas de metodología de la investigación. Sí y no. Ahí oigo mucho eco. El metaanálisis se supone que es el nivel máximo de evidencia, pero aún así está sometido a sesgo. Aún, de todas maneras, el principal problema con el metaanálisis tal vez sea primero lo que ya comentaste, el sesgo de publicación. Efectivamente, un problema grande con la publicación de artículos científicos es que si uno reporta que no hubo significancia estadística, es más probable que ese artículo sea rechazado por una revista. Entonces, cuando uno quiere comparar los resultados de una intervención, efectivamente se van a brincar todos estos estudios que no encontraron diferencias significativas simplemente porque las revistas no las publican. Adicionalmente, si un artículo está patrocinado por la industria farmacéutica, tiene un 40% más probabilidades de ser publicado
que un artículo que no fue patrocinado por la industria farmacéutica. Los artículos publicados en revistas de alto prestigio tienden a ser más tomados en cuenta por los revisores. El sesgo de selección también es importante, ¿no? Hemos encontrado cuando hacemos revisiones de metaanálisis que los autores tienden a omitir artículos que cambian el resultado de su metaanálisis. Eso no es algo desconocido. Sucede y desafortunadamente sucede con cierta frecuencia. Una de las situaciones más importantes para evaluar un metaanálisis es el índice de heterogeneidad, efectivamente. Los metaanálisis a veces incluyen estudios que tienen diferentes puntos finales que hacen difícil su comparación, diferente población, diferente metodología. Eso, bueno, pues con calma, cuando vayan viendo más adentro metodología de la investigación, les va a brindar las herramientas para evaluar si un metaanálisis verdaderamente tiene calidad, siguieron las pautas realizadas, se siguieron las pautas para su realización y si puede ser trasladado a la clínica. Hay metaanálisis que tienen muy mala calidad en su metodología, pero bueno, aún así pasan a los revisores e incluso el editor de la revista y los publican. No todos los metaanálisis tienen una buena metodología, ¿no? Eso es importante irlo revisando con calma para saber cuáles metaanálisis verdaderamente vamos a tomar en cuenta o no. El doctor Montiel es experto en este rollo, ¿no? Entonces, con él, cuando vayan viendo metodología de la investigación, van a poder ver efectivamente cuándo un metaanálisis está bien hecho y cuándo no. ¿Algún otro comentario, duda? Hola, doctor. Soy Elena. Solo igual para complementar, cuando realizamos, mi compañera Alexis habló de la pregunta pico. Y pues bueno, esta pregunta general o estructura de pregunta está como más enfocada a lo que son los ensayos clínicos, en donde tú vas a hacer una intervención, pero también solo como para que sepan que también esa pregunta pico se puede modificar de acuerdo al tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. Es decir, que si yo planeo realizar un estudio de casos y controles, voy a hacer una pregunta PECO, ¿no? En donde la P va a ser de población, la E de exposición, la C de comparación y la O de outcome o resultados. Si yo solo quiero hacer un estudio observacional, pues, o como un aporte, voy a utilizar una PEO, o sea, en lugar, no va a tener un comparador, solo va a tener una exposición y, bueno, en base a eso vamos a ir como realizando o generando nuestra pregunta. Y otra, también, o sea, sí, tal vez la medida de asociación más fuerte que tengamos sean los riesgos relativos, pero solo hay que enfatizar que estos salen de las cortes. No es como que de un caso y controles nosotros podamos generar un riesgo relativo, sino de los casos y controles van a salir la razón de demonios. Nada más eso. Gracias. Excelente. La pregunta pico no solo, bueno, las modalidades de respuesta a pregunta no solo sirven para realizar un estudio. De hecho, también sirven para responder dudas específicas en el manejo de un paciente. Es una estrategia de revisión. Se utiliza mucho cuando uno quiere efectivamente diseñar un estudio, pero también cuando quiero responder una duda que tengo sobre la atención de mi paciente. En eso se basa un poco sobre la medicina basada en evidencia, ¿no? Si yo tengo una pregunta específica, si mi intervención o el factor de riesgo, como comentas, es útil o no es útil, y yo hago una revisión de la bibliografía y con eso respondo y decido, con base en la mejor evidencia, eso es la medicina basada en evidencia, la mejor evidencia que tengo disponible en este momento, la intervención que yo planeo hacer en mi paciente efectivamente va a ser funcional o no. O, por ejemplo, la eliminación de un factor de riesgo efectivamente va a ser funcional o no. La evidencia va cambiando, ¿no? Mucho con el paso del tiempo. Intervenciones que creíamos que eran efectivas,
a veces se derrumba, ¿no? Pero bueno, eso también depende mucho del diseño metodológico. Aquí hacemos un corte al calce. Hace una década salieron los estudios del ACORD y el ADVANCE, ¿no? Que eran los estudios donde se planeaba evaluar si efectivamente el control estricto del paciente con diabetes repercutía en los resultados cardiovasculares. En ninguno de los dos estudios se encontró diferencias importantes entre el control metabólico estricto y los grandes resultados cardiovasculares. Entonces, de repente, pues eso cimbró un poco el dogma de la medicina, decir que, bueno, había que controlar al paciente diabético, pero eso pues no resultaba en un beneficio. De una manera tan sesgada se llegó a esa conclusión. Y sin embargo no es así, porque de entrada pues los estudios fueron diseñados para evaluar resultados cardiovasculares, en lo cual no se encontró beneficio. Y adicionalmente, sí se encontró beneficio en resultados microvasculares. Y luego, pues la estrategia de la intervención implicaba el uso de algunos fármacos que tienen efectos deleterios cardiovasculares. Y adicionalmente, pues la población en la que se enfocaron los estudios fueron diabéticos de muchos años de evolución, ¿no? Entonces, estas no fallas, pero sí particularidades en el diseño metodológico de los dos estudios tuvieron repercusión en este resultado duro primario, ¿no? Los eventos cardiovasculares. Actualmente sabemos que si al paciente con diabetes se le controla de manera estricta desde un principio, entonces sí tiene beneficio en los resultados cardiovasculares, un efecto llamado de legado. Además, sabemos que el paciente que es adulto mayor y que tiene muchas comorbilidades, si se le hace un control muy estricto, tiene resultados cardiovasculares adversos. Es decir, la información va fluyendo con el paso del tiempo y vamos refinando el conocimiento médico. Por eso la importancia de estar constantemente actualizado, ¿no? Igual el doctor Montiel es muy incisivo con los artículos, está mandando artículos constantemente, pero eso es parte para que uno esté actualizado, ¿no? La evidencia sale todos los días. Entonces es importante ir revisando por lo menos los grandes artículos, ¿no? Donde salen cosas que pueden modificar la práctica clínica diaria, ¿no? Creo que me extendí. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, Doc, perfecto. La verdad es que muy acertados todos sus comentarios y sí, considero que el hecho de que nosotros revisemos como parte de la formación del especialista en medicina interna la evidencia que nosotros llamamos, pues, que son artículos clásicos que llegan para quedarse y, como usted dice, impactan de una u otra forma, generando un cambio en el manejo o en la manera de ver las distintas patologías. Esos artículos deben formar parte muy importante de la biblioteca básica en este caso, de un internista. Entonces, aquí también se les insiste mucho a los residentes en el hecho de que vayan formando su biblioteca de artículos clásicos, de resúmenes, porque pues de esos artículos salen las famosas guías que tanto buscamos y que queremos poner en práctica y cumplir a rajatabla, que no debe de ser así, pero pues de ahí se basan, ¿no? De ahí salen todas esas guías, de todos estos artículos, ensayos clínicos que van demostrando o generando la evidencia, ¿no? Y un comentario al calce es el hecho de que tenemos que ser lo suficientemente abiertos de mente para entender que lo que hoy es una ley o está en una guía, el día de mañana puede ser un error catastrófico, pero simplemente pues nos estamos ciñendo a lo que tenemos a la mano al día de hoy. Entonces, siempre estar abiertos a la posibilidad del cambio y entender que la medicina cambia, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente la Women Health Initiative, que cambió dramáticamente la manera de ver la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres, ¿no?
cuando previamente a este estudio, a esta gran corte, se creía que la terapia hormonal prevenía eventos cardiovasculares, prevenía cáncer, y cuál va siendo la sorpresa, que se incrementaban los eventos, algunos eventos cardiovasculares, pero sobre todo el cáncer tenía una mayor incidencia, ¿no? Entonces, antes de la WHI, prácticamente era una norma, ¿no? Toda mujer posmenopáusica, el menor síntoma de climaterio, toma tu terapia de reemplazo. Y ahora no, ¿no? Ahora tenemos que individualizar a cada mujer y valorar el riesgo que tenga de desarrollar un cáncer cervicuterino, un cáncer de mama, y iniciar la terapia de reemplazo hormonal en consecuencia, no simplemente porque la mujer sufra bochornos o algún otro tipo de trastorno, dar la terapia de reemplazo porque el daño puede ser mucho mayor. Entonces, ese es un ejemplo que, muy característico de cómo cambió radicalmente la manera de ver la medicina, y que lo que en ese entonces se consideraba una norma, después de ese estudio, se documentó que era todo lo contrario. Entonces, por eso también estar abiertos a cambiar nuestra perspectiva respecto a los resultados que se van generando. Y pues, muchas gracias, Doc, por su apoyo de estos días. Y en general, gracias porque bueno, a lo mejor los chicos no lo saben, pero usted es mi mentor y el que me metió la semilla de la investigación. Entonces, no, también mi tutor de tesis de maestría. Entonces, muchas gracias, Doc. Sí, por nada, Doc. Yo creo que me gustaría hacerles un comentario final. Supongo que ustedes han rotado por muchos lugares y han visto este rollo de la medicina basada en ocurrencias, dice el maestro Torres, ¿no? Y la medicina basada en existencias, ¿no? Hay que romper con esos rollos, ¿no? Del médico que dice, yo toda la vida he hecho la medicina, sí me ha funcionado, ¿no? Eso hay que romperlo, hay que quitar esa manera de ejercer la medicina y empezar a buscar en realidad la evidencia, porque viene a beneficio del paciente, ¿no? La medicina, yo les digo, es un acto de fe, ¿no? A veces no estamos seguros de que lo que estamos haciendo realmente funcione, pero pues si es lo que estamos haciendo con la mejor evidencia, estamos ejerciendo de manera correcta. Si lo estamos haciendo porque así me lo enseñaron, así me lo dijo mi adscrito de hace 20 años, pues no. Ahí estamos cometiendo un error, ¿no? Hay que estarse actualizando de manera constante. Y muchas gracias, Doc, por la invitación. Ya sabe que me gustan estos rollos y pues ahí estamos a la orden, ¿no? Sí, cuídese, Doc. Muchas gracias, Bueno, Doc. Gracias. hasta luego.